para enviarles un saludo a cada uno donde se encuentren, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga. Yo sé que pronto vamos a estar reunidos nuevamente, ¿verdad? Para alabar y glorificar el nombre del Señor todos juntos. Pero bien, hermanos, este momento también es un momento muy hermoso cuando compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y esto es de bendición para cada uno de nosotros, porque cuando abrimos la Sagrada Escritura en la palabra de Dios, vemos que Dios nos está hablando a nosotros. Este momento que hemos pasado, digo sí, porque ya ahorita pues ya está abriendo la iglesia, ¿verdad? Y los hermanos están ahí arreglando porque ya el domingo se comienza con el servicio, pero bueno, ellos van a anunciar poco a poco, vamos a ir llegando a la iglesia, pero los hermanitos que ya tenemos ya nuestros años, estamos ya viejos, hay que tener un poquito más de cuidado porque somos los que tenemos más, somos más propensos a recibir cualquier problema, ¿verdad? Hay que tener cuidadito en eso, no, hermano, tomar ventaja, sino que, como decimos, no hay que tentar a Dios. El Señor nos cuida, es cierto, pero hay que tener respeto completamente, ¿verdad? Y seguir todas las reglas que se ponen en la iglesia, obedecer, y bueno, Dios está con nosotros. Pero bien, hermano, vamos a hablar acerca de la palabra del Señor durante este tiempo que estamos en casa, hemos estado encerrados, pero la palabra siempre viene para nosotros para ayudarnos. Quiero que leamos de un pueblo que Dios escogió, un pueblo que es el pueblo de Israel, pero también este pueblo sufrió bastante, ¿verdad? Y hubieron donde ellos estuvieron en Egipto unas plagas terribles, y bueno, y no crea que solamente a nosotros nos está azotando esta pandemia, ¿verdad? Aquí en el mundo, pero también ellos sufrieron y fue terrible eso. Pero vamos a leer en uno de los mandamientos, dos mandamientos que les dio el Señor cuando ellos salieron. Y ese está en Éxodo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escuchemos esto bien claro, está hablando el Señor y escuchémoslo nosotros, que es para nosotros también. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Nos hemos detenido allí y nos hemos preguntado de qué cielo está hablando el Señor, y que no nos hagamos ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Conocemos lo que está en la tierra, pero también nos dice aquí, ni en las aguas de debajo de la tierra. Es más allá. No nos hemos puesto a pensar eso también. Hay que tener un poquito más, ¿verdad? Para detenernos y pensar eso. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermoso esto, que Él ama a millares, a aquellos que tenemos temor a Dios y guardamos sus mandamientos. Esta es la palabra y el mensaje de Dios, ¿verdad?, que viene para nosotros. Pero para saber, hermanos, de qué pueblo estamos hablando y de dónde vino y qué pasó con este pueblo, ¿verdad?, es el pueblo de Israel. Y comienza, hermanos, con un problemita de hambre, y esto se da de una familia, y el padre Jacob, ¿verdad?, con sus 12 hijos. Entonces, pero podemos ver allí, estos muchachos no le caía bien a uno de ellos, José, porque era el hijo más querido de Jacob, era el hijo de la esposa que él amaba, y bueno, y le daba un afecto especial a este muchacho. Y entonces los demás se sentían celosos, que llegó
momento, hermano, terrible que lo quisieron matar. Mire qué cosa, ¿verdad? Sus propios hermanos quisieron matar a José. Pero uno dijo, no, no le matemos. Ve, vienen ahí unos ismaelitas, mejor lo vamos a vender. Vamos a ir corriendo en la historia porque no lo vamos a detener porque yo creo que esto lo conocemos todos. Entonces el muchacho es vendido, muchacho que no ha hecho absolutamente nada, un muchacho que sí obedece a las leyes de Dios porque su padre lo ha instruido y entonces él es un muchacho muy obediente, pero ¿qué es lo que ha hecho para que pague todo eso? Nos vamos a preguntar eso y la respuesta la vamos a ver después. Y bueno, y llega a Egipto y es vendido a un oficial de la guardia del faraón. Él fue esclavo de este hombre y cuando llega y todo lo que hacía el muchacho prosperaba ahí, estaba la bendición con él, todo prosperaba, pero como que si la mala suerte iba detrás de él, viéndolo de esa manera, pero Dios todo lo tiene ya preparado. Una mujer que quizá pasaba ociosa, que era la esposa del el amo de José, posiblemente se paseaba ahí en su casa, no hacía nada y solo, bueno, una persona ociosa piensa cosas muy diferentes. Y le pone los ojos al muchacho y bueno, y quiere abusar de él. Pero él no teme, ¿verdad? El problema que se le estaba ocasionando allí. El temor es de Dios. Él sabe que Dios lo está viendo y él obedece las reglas de Dios. Y esto nos manda a nosotros que donde estemos, ¿verdad? Debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Porque la palabra dice, ¿dónde me esconderé? ¿A dónde iré? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Eso lo dijo David. No importa dónde si vamos muy arriba a las alturas, ahí está Él. Si venimos a la tierra o un monte o donde sea, ahí está Él. En la oscuridad y que nadie nos ve, Él está, el ojo de Dios está ahí. Y vamos, donde quiera que vayamos, Dios está allí. Por lo tanto, debemos de cuidar y ser nosotros obedientes al mandamiento de Dios, porque Él nos ha mandado a ser santos, dice el Señor, porque yo soy santo, de esa manera. Así es que este muchacho, como que si las cosas le iban mal, como que todo le salía, todo lo contrario, ¿y de dónde fue a parar por todo esto? A él lo acusaron de un hombre que quería violar a la mujer de su amo y fue a dar a la cárcel. Imagínense qué cosa. Pero de la cárcel sale este muchacho a ser el segundo del rey, ¿ve? Un virrey, el segundo del rey faraón de Egipto salió ahí, él, porque se dio unos sueños, bueno, como digo, la historia la vamos a ir desarrollando un poquito más rápido, porque quiero llegar hasta donde ellos ya eran un pueblo. Resulta que el hambre que sucedió allí entonces, en ese lugar, llegó a la tierra también de su padre. Ellos sí tenían alimento porque él había trabajado y esto, bueno, había progresado, había prosperado en Egipto y había alimentos ahí. Pero ¿qué pasó? Vinieron los hermanos por falta de alimentos a buscar comida donde José. Él les vende comida y todo bueno que pasa ahí, pero la verdad, hermano, que él se da a conocer con sus hermanos, no vamos a ir como poniendo muy detalladamente la historia, lo conocen perfectamente, yo sé. Entonces, él se da a conocer y viene todos a vivir allí a Egipto, los trae allí. Entonces, vienen 12 personas, 11 o 12 con el padre y cada quien con su familia y José que ya está ahí, que era el segundo del rey, y comienzan ahí. Pero el pueblo comienza a crecer, hermano. Comienza a crecer y luego José muere y el rey que los conocía él murió también y vino otro rey que ya este rey no los conocía. Y por primera vez el rey le pone el nombre a ellos, porque Dios no le había puesto un pueblo que se llamaba pueblo. No era pueblo, ¿verdad?
Pero él dijo, este pueblo se está creciendo y el pueblo de Israel va a crecer y entonces va a tener problema. Alguien va a atacar y ellos se van a aliar con el enemigo y bueno, y vamos a tener un problema ahí. Así es que vamos a tratar de arreglar este asunto. ¿Y sabe qué pasa? Terrible con esto. Dijo que agarra a dos mujeres y le dice, mire, cuando usted vayan, cuando el rey les dice, cuando ustedes vayan a asistir a estos niños, si es varón, inmediatamente lo matan. Lo tiran al río. Lo matan. Y si es hembra, la dejan. Pero un varón de la tribu de Leví, que ellos, bueno, se casaron, el varón este con su esposa de la tribu de Leví, y vino un varón tan hermoso, que lo cual ellos lo tuvieron escondido por un poco de tiempo, y ya no pudiendo ellos guardarlo, así es que decidieron hacer una canastita ahí, le pusieron brea y la tiraron al río Nilo. Hermano, así como llega este varón a la casa del faraón, ¿verdad? Allí él creció. En el momento que era niño, pues su misma madre lo crió, su misma madre tuvo atención para él. Por eso él creció con toda la cultura hebrea, porque la madre lo había instruido. Pero también tenía cultura egipcia. Pero resulta que cuando él era hombre, salió y vio que estaba un egipcio golpeando a uno de sus hermanos y lo agarró él y lo mató. Pero el día siguiente, él ve que estaban peleándose dos hebreos y les dice, bueno, ¿y por qué ustedes están peleando y son hermanos? Y entonces le dice uno de ellos, el que está golpeando al otro, ¿me quiere matar a mí como mataste al egipcio? Y cuando él se vio que había sido descubierto de lo que había hecho, del asesinato que había hecho, tuvo que huir, porque el faraón lo buscaba para matarlo también. Él huyó. Pero ahí es donde él se encuentra con Dios, hermano. Y vemos un problema que el pueblo de Israel había crecido y había, hermano, caído bajo de un problema serio, bajo ese yugo de esclavitud, esclavos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios se acuerda de su pueblo y hace, ¿verdad? Y llama a Moisés y lo manda para que él vaya a liberar al pueblo que está el pueblo de Israel en Egipto, los hebreos. Pero hermano, aquí quiero llegar y detengámonos aquí un momento. Cuando él va allí, comienza un problema serio y es lo que nosotros, pongamos lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en una pandemia, una peste, como dicen las escrituras, que en los postreros tiempos ahora va terremotos, guerras, pestes, hambre, y de todo esto va a haber en estos últimos tiempos la venida del Señor está cerca. Pero en ese tiempo estaba un problema serio de todo este pueblo que estaba esclavo allí. Cuando Moisés va donde el rey para que él deje ir a su pueblo, el rey no quiere escuchar a Moisés, no lo quiere escuchar. Pero lo primero que hace Moisés, tira una vara que lleva y se hace una serpiente. A eso lo hacen mis adivinos, mis encantadores, todo lo que tenían lo hacen. Hicieron lo mismo. Y entonces, pero la vara, la serpiente de Moisés, se comió las otras. Hermano, aquí viene lo bueno en adelante. El corazón del faraón se puso duro. No quiso dejar ir a su pueblo. Inmediatamente hubo la primera plaga ahí, el río, hermano, el río Nilo, hermanas y hermanos, se convirtió en sangre, la primera plaga para que viera que Dios es el que da las órdenes y con Dios no se juega. Cuando está dando una orden Dios y no escuchan, vienen problemas bien serios. Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre y todos los estanques se hicieron sangre. Este pueblo comienza a sufrir. Pero aquí vemos, la pregunta es, el pueblo de Israel
tuvo este problema de no encontrar agua para ellos. Sí, ellos tuvieron agua. Mire cómo Dios cuida a su pueblo. Pero el pueblo de Egipto no. Ellos andaban buscando cómo encontrar agua porque todo se le convertía en sangre. Era terrible eso. Pero ni aún así el rey dejó ir a su pueblo. Dijo, no. Se le endureció su corazón y no, y no, y no. Vinieron plagas, hermano, terribles. Mire, y hubieron plagas de ranas. Oiga, estas plagas de ranas son terribles. Había ranas en todo Egipto. Ranas ahí, en el río, en todo, en casa, en todo. Pero luego después él dice, no, yo lo voy a dejar ir y bueno, ora a tu Dios y escúcheme, el siervo de Dios ora y las ranas se murieron, se fueron una para el río, pero cuántas ranas habían allí que, hermano, recogieron eso, una mortandad, eso era una peste terrible, es que eso era terrible, hermano, vivir ahí. Veamos este problema, esta pandemia, es una pandemia que había allí, pero la estamos viviendo ahora nosotros y muchas veces nosotros nos quejamos y no queremos obedecer las leyes que son aquí puestas, que son las leyes, no salga de casa. Si usted va a la calle, póngase su máscara. Si usted lávese las manos con jabón, con alcohol, antigel, en fin, todas estas. Pero nosotros lo obedecemos. Yo creo que la mayoría de nosotros, por un lado dentro y por otro sale. No queremos obedecer. Si nosotros fuéramos obedientes, hermano, fuera diferente, pero no obedecemos. Eso es terrible. Y aún lástima también nosotros que somos hijos de Dios y creyendo en la palabra de Dios también somos desobedientes muchas veces. Estos hombres que estaban allá no les llegó ni un problema de esta mortandad. Hubieron plagas de moscas, hubieron plagas de piojos, hubieron langostas, hubo granizo allí, hubo una mortandad de toda la bueyes, vaca y todo esto, se murieron, mortandad, pero para los pueblos de Israel no pasó nada. No pasó nada. Pasó una oscuridad por 3 días, terrible, hermano. Hubo una lluvia de granizo con fuego, terrible también todo eso. Sin embargo, el faraón no quería dejar ir a su pueblo. Pero por último, hubo lo más grave. Y que iba a morir todo primogénito, comenzando el hijo del rey y el hijo del esclavo, de todo el primogénito se iba a morir. Un clamor tan grande hubo en ese momento allí, terrible, pero para el pueblo de Israel, hermano, Dios estaba allí cuidando a su pueblo, pero tenía que obedecer, había una regla allí, y la regla era, y mataron a un corderito, esa es la regla de Dios, pusieron la sangre de este corderito en las puertas, y no debía de salir nadie, porque el que saliera fuera de la puerta y pasaba el ángel que estaba hiriendo al pueblo de Egipto, iba a ser muerto también. Por lo tanto, todo el pueblo obedeció, el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Allí, hermanos, vemos la gloria de Dios cuando pasan por el mar se abre, pasan en seco, y bueno, y caminan, y entonces le da maná, le da agua, y todo esto en el desierto. Pero cuando llegan aquí, pone sus reglas el Señor. Y aquí es donde pone sus reglas. Yo te saqué de Egipto, recuérdense. Ustedes eran esclavos allá. Pero ahora yo soy su Dios. Yo soy el que
que me deben de rendir honra y gloria a mí, solamente Dios. No tienen que tener otro Dios ni ajenos delante de mí. Es un Dios celoso, es un Dios que castiga. ¿Por qué razón el pueblo de Israel siempre fue azotado y siempre fue azotado? Porque viendo las maravillas del Señor, viendo todo, siempre iban en pos de dioses ajenos y siempre tenían que arrodillar, doblar la rodilla a dioses que no, hermano, tienen nada que ver. Dioses hechos de madera, hechos de barro, hechos de oro, como fuera. ¿Qué pasó al principio allí? Cuando Moisés va al monte Sinaí, el mismo hermano de Moisés, Aarón, como que lo convencen y dice, tráigame y hagamos aquí un becerro. Y hacen un becerro de oro y dicen, oh pueblo de Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo el pueblo había olvidado? Y eso tan rápido, ¿quién era la gloria? Se le había olvidado las plagas que habían pasado allá, se le había olvidado que Dios había pasado, ¿verdad? Todo este pueblo en seco en el mar Rojo, se les había olvidado y ahora estaban cometiendo un grave error. Dios es celoso y cada uno de nosotros es el mensaje. Dios nos ha sacado de donde estábamos, éramos esclavos del pecado. Él nos ha sacado de ese mundo, ¿verdad? Imaginario, digamos, de Egipto, donde estábamos adorando al Satanás. Porque si nosotros no creemos en Dios, tenemos que creer en el otro jefe de esta tierra, y ese es el príncipe de esta tierra que se llama Diablo y Satanás. Y tenemos que hacerlos esclavos de él. O aceptamos andar por el camino angosto y obedecemos a nuestro rey, a nuestro Señor, a nuestro Dios, y o obedecemos al que ha ofrecido un camino ancho que nos lleva a la perdición. Pero nos estamos haciendo esclavos del enemigo y doblando la rodilla a él. Por eso la palabra dijo ahí, no tendrás dioses ajenos ni arriba en el cielo. Dice la palabra que no tenemos lucha, verás, aquí, sino que contra príncipes potestados que están en las regiones celestes, allá en el cielo, en el primer cielo, en las regiones celestes. Es que estamos nosotros doblando las rodillas a estos demonios en el cielo, allí. A los que están en la tierra, esto lo conocemos, pero ¿qué es lo que está debajo de la tierra? Debajo de las aguas de la tierra. Cuando la persona se muere, va al sepulcro, pero el alma va a aquel que no ha creído en el Señor y no ha querido darle su corazón al Señor, no ha querido servir al Dios de Dios y Señor de señores. Esta es la verdad y desafortunadamente va al infierno, así dice la palabra del Señor. Tenemos que ser claros, la palabra no nos gusta cuando se nos habla claro, pero la palabra nos dice, el que no cree va a ser condenado y va para abajo. Allá, debajo de las aguas, de la tierra, abajo. Allí hay muerte. Pero traigámoslo aquí a la tierra. Traigámoslo a la tierra. Mucha gente le está doblando la rodilla a la muerte. Y esto, hermano, es duro. Si usted ha escuchado allá en México que se llama un santo ahí, la Santa Muerte, no debe doblar la rodilla absolutamente a nada aquí, hermano. Usted y yo los ha sacado el Señor del lugar donde estábamos perdidos, pero la misericordia de Dios es tan grande que nos ha puesto en el camino de justicia, en el camino angosto, el camino que nos lleva a vida eterna. Y recuerde que esto es tan hermoso, hermano. Hay un lugar tan lindo. El Señor dice que cuando Él venga, nos va a resucitar a cada uno de nosotros. El que vive todavía va a ser transformado, dice el Señor. Y nos va a llevar nos va a llevar al cielo. Va a haber una boda tan hermosa. Va a haber una fiesta ahí. Va a haber una cena grande cuando el Señor se case con su iglesia, la iglesia que somos nosotros.
Por eso Él nos dice que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que cuando Él venga la encuentre bien, la encuentre limpia. Una iglesia que no ha fallado. Por lo tanto, ya estamos cerca. Las señales están cerca. Las señales se están dando. Hermano, tras de una pandemia aquí, vienen problemas sobre esto. Ha habido terremotos en México, ¿no es cierto? Hay 2 volcanes o 3 en Guatemala que están queriendo abrirse allí. Hay problemas también serios que hemos vivido, terremotos y guerra, hambre que ahora nos estamos viviendo, y viene esto que son los principios que estamos viviendo en esta tierra. Pero bien, hermano, esto va a pasar, esta pandemia va a pasar, pero lo que no debe de pasar son nuestros pensamientos y estar nosotros completamente dirigidos hacia Dios, porque Él viene por nosotros y viene pronto. Hermanos, que Dios les bendiga. Y si usted todavía no ha nacido de nuevo, mi recomendación es que lo haga ahora. Recuerde cuando le dijo a Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Cuando yo y usted nacimos, tenemos un certificado de nacimiento, pero un certificado de nacimiento terrenal. Pero para entrar al cielo, tenemos que tener un nuevo certificado de nacimiento, porque tenemos que nacer de nuevo. Y cuando el Señor nos dé ese certificado, va a ser sellado. Y el sello lo pone el Espíritu Santo. Y si usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero si no lo está, yo le invito a que lo haga ahora. Que usted le diga al Señor, quiero nacer de nuevo, quiero mi certificado de nacimiento y que me lo selle el Espíritu Santo para tener parte contigo. Así es que medite, hermano. No es momento de jugar a la religión, no es momento de jugar, ¿verdad?, a la iglesia, no es momento, sino que el momento es preciso y el momento es de echar mano a la salvación, porque la Biblia dice que en este tiempo, ¿verdad?, el reino de los cielos se hace fuerza, pero los valientes lo arrebatan. ¿Y sabe a dónde van a ir los cobardes? Al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Todo aquel que ha sido cobarde, que no quiso agarrar, ¿verdad?, esta palabra que es la salvación, esta palabra que el Señor nos está dando, que es la palabra de Él, es el verbo, es Él, es Dios, es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el verbo, es la palabra, y no lo queremos aceptar, va a ser tarde el día de mañana, ¿verdad? Así es que Dios me lo bendiga, hermano. Enséñame, oh Jehová, el camino, tus mandatos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos,